A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En un pueblito costero de Cuba existió un hombre llamado Anselmo Hernández, que tenía que pescar para vivir, pero durante una temporada tuvo una mala racha. Y un norteamericano que vivía en el lugar quedó tan conmovido que decidió contarlo, y empezó de la siguiente manera. Era un viejo que pescaba solo en un bote, en el Gulf Stream, y hacía 84 días que no cogía un pez. Esta obra pequeñita, dramática, inmortal de Ernest Hemingway es El viejo y el mar, y en ella le canta a la tenacidad del ser humano, al no dejarse derrotar, al seguir luchando hasta que ya no quedan más fuerzas. Fue tal el éxito de esta obra que cuando se publicó por primera vez en la revista Life, se vendieron 5 millones de ejemplares en solo 2 días. Una semana más tarde salió la novela con tanto éxito que ese mismo día se inició la segunda edición, y Hemingway nunca ocultó el origen de su historia. Cuando recibió el premio Nobel, declaró: Este es un premio que pertenece a Cuba, porque mi obra fue escuchada, pensada y creada en Cuba, con mi gente de Cojimar, de donde soy ciudadano. La novela, a pesar de su pequeñito tamaño, es una epopeya enorme que fue recibida con aplausos por la crítica literaria. La historia es triste, pero no pesimista. Por el contrario, nos recuerda que los humanos debemos mantener la esperanza en medio de las tribulaciones, que nuestra decisión puede mudar la derrota en victoria y dar sentido a la vida. La novela El viejo y el mar estaba siendo publicada un día como hoy, 8 de septiembre de 1952, y desde entonces los seres humanos sabemos algo más acerca de la existencia, que en medio de la lucha podemos dar sentido a nuestras vidas y que un hombre puede ser destruido, pero nunca derrotado. Las principales noticias del día. Titulares. Daniel Noboa lanza nueva fecha para consulta popular y referéndum. Gobierno asigna $180.5 millones para textos, uniformes y alimentación escolar. Asamblea aprueba proforma presupuestaria 2025 y programación cuatrianual. Los editoriales serán de César Ulloa. Correísmo débil, gobierno fuerte. María Sol Borja sin ninguna vergüenza. Noticias internacionales. Noticias del día. Daniel Noboa lanza nueva fecha para la consulta popular y referéndum. El presidente Daniel Noboa ofreció una extensa entrevista a Noticias Univisión abordando la seguridad, narcotráfico, minería ilegal y relaciones internacionales. Durante la conversación explicó los avances y desafíos de Ecuador y la cooperación con Estados Unidos. Se le consultó a Noboa si Estados Unidos instalará bases militares en Ecuador. En ese contexto, el mandatario ecuatoriano respondió: primero tenemos un referéndum el 30 de noviembre. Los números dicen que estamos muy bien posicionados y es muy probable que gane la pregunta sobre bases internacionales. Manta, así como otros puntos estratégicos, pueden servir para bases internacionales que puedan controlar y monitorear cualquier actividad criminal en la zona. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral CNE aún no ha empezado la organización e indica que la fecha para la consulta popular la debe determinar el Pleno. Esto aún no ha ocurrido. Mientras tanto, la cantidad de preguntas para la consulta popular se reducen. La Corte Constitucional determinó que no proceden vía enmienda constitucional las preguntas sobre eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, transfiriendo sus funciones a otras instituciones, y sobre permitir el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional. El gobierno asigna $180.5 millones para textos, uniformes y alimentación escolar. El gobierno impulsó inversiones por $180.5 millones en textos, uniformes, transporte y alimentación escolar con el objetivo de beneficiar a los estudiantes. De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, esta cifra se desglosa desde enero hasta agosto en $116.3 millones en alimentación escolar, $37.6 millones en textos escolares,
23.6 millones de dólares en uniformes escolares y 3 millones de dólares en transporte de estudiantes. En materia de inversión, el gobierno ha destinado 42 millones de dólares para el fortalecimiento del sistema educativo. Estos recursos han sido orientados a infraestructura escolar, equipamiento tecnológico, programas académicos e inclusión educativa, entre otros ámbitos prioritarios. La cartera de Economía y Finanzas destaca que el gobierno realiza estas acciones como prioridad gubernamental para garantizar la educación de las niñas, niños y adolescentes. Millones de estudiantes en todo el país, incluidos los más de 1.7 millones que esta semana iniciaron el nuevo año lectivo en el régimen Sierra Amazonía, cuentan con el respaldo del Estado para fortalecer su formación académica, añade el ministerio. En febrero, el gobierno, a través del Ministerio de Educación y en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos, desarrolló una iniciativa que tiene como objetivo entregar raciones nutritivas a más de 20.000 estudiantes en 9 cantones del país. Asamblea aprueba proforma presupuestaria 2025 y programación cuatrianual. El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la noche del jueves 4 de septiembre la proforma presupuestaria 2025 enviada por el presidente Daniel Noboa por un monto que asciende a 40.961 millones de dólares. La proforma 2025 pasó con 80 votos afirmativos. La asambleísta ponente Natalie Farinango aseguró que el documento refleja las prioridades del gobierno nacional y su visión del desarrollo del país. Durante el debate en el Pleno, la asambleísta Mónica Alemán aseguró que la proforma se analizó sin contar con los porcentajes de ejecución presupuestaria ni con la guía del Plan Nacional de Desarrollo. Afirmó que existe una sobreestimación de ingresos, un endeudamiento creciente y otros aspectos preocupantes, por lo que consideró necesario que la proforma sea observada. Mientras que Otto Vera advirtió que el déficit presupuestario del 2025 alcanza el 4.3%, lo que calificó como una señal de alarma. Agregó que no se pueden seguir financiando gastos sin ingresos suficientes. Por su lado, el bloque oficialista de ADN defendió la proforma. El legislador Adrián Castro resaltó los rubros asignados para salud, educación o seguridad que tienen un incremento del 12% en comparación con el año previo. El presidente Daniel Noboa envió la proforma 2025 a la Asamblea recién el pasado 22 de agosto. Eso ocurre porque este año fue un año de elecciones presidenciales, por lo que el gobierno nacional ha usado hasta el momento una proforma prorrogada, es decir, la correspondiente al presupuesto del 2024. Según el documento, los programas ayuda económica del gobierno como Jóvenes en Acción y Ecuatorianos en Acción elevan el gasto público en bonos sociales y transferencias monetarias en el 2025. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Renato Rivera, experto en crimen organizado y política de seguridad. El tema, el enfoque de seguridad en la agenda de Marco Rubio en Ecuador. Escuchemos lo que dijo. Me voy a quedar con tu palabra victoria, pero no diría que es una victoria estratégica en términos de seguridad, es una victoria política. El hecho de tener el respaldo de Estados Unidos, el respaldo político de incluir a los dos grupos criminales que probablemente tienen mayor relación con la violencia que estamos viviendo en el país, tiene una connotación política muy representativa. En términos estratégicos diría que no tanto, y no tanto por lo siguiente. Si bien se declaran como grupos terroristas, y una de las argumentaciones que daba Marco Rubio, por ejemplo, el día de ayer, era que se podía, por ejemplo, compartir mayor información y hacer investigaciones que normalmente se hace el vínculo lavado de activos con actividades del terrorismo. En la práctica no genera cambios sustanciales sobre cómo ya se desarrollan las investigaciones y el intercambio de información en este sentido. Voy a traer un poco de contexto de lo que sucedió hace 3 años, 2 años aproximadamente. Fito y su familia fueron incluidos en la lista OFAC. Básicamente es una lista del Departamento del Tesoro que congela los activos de esta persona y de su grupo criminal, pero también extiende ese congelamiento de los activos y genera investigaciones contra la familia. Por eso fue extraditado Fito y por eso tiene ahora el proceso en marcha, más otros, creo que 5 procesos restantes.
Esto ya tiene un relacionamiento con el lavado de activos y la declaratoria no de ser un grupo terrorista en términos de investigación criminal no te genera cambios sustanciales. Sin duda, a nivel político es fundamental porque se da en un contexto donde Colombia, por ejemplo, parecería ya no ser el aliado más importante de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en la región, y aparece Ecuador como este país que está ocupando un escenario central más allá de México, ¿verdad? Donde fue la otra visita en esta lucha contra el crimen organizado. Ahora, bueno, sobre esto, entonces, si es que no cambia demasiado, estratégicamente se podría decir que estas dos bandas ahora podrían convertirse en un objetivo militar de los Estados Unidos, o qué podríamos pensar de las cosas que se hagan, por ejemplo, algo que estábamos viendo que sucede en Venezuela, por ejemplo, que se derribó esta lancha que tendría alcaloides de que estaría yéndose al norte. Y lo que Marco Rubio dijo, bueno, eso no vamos a tener que hacerlo nosotros, sino lo puede hacer el mismo país soberano, ¿no? En este caso, pero ¿cambian algo en el sentido de esta lucha contra el narcotráfico? Sin duda, y diría que es una remilitarización de la guerra contra las drogas, algo que ya vivió América Latina en los 90, donde nuevamente las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos, en este caso quizás lo que se está incluyendo ahora es un protagonismo mayor de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y del Comando Sur, en esta lucha contra el narcoterrorismo. Podríamos incluir esos dos conceptos que han sonado mucho en las últimas semanas. ¿Qué va a ser lo fundamental en este aspecto? Básicamente el intercambio de información y las operaciones que se puedan dar en el Océano Pacífico. Por ejemplo, que el Ecuador ha mostrado una gran vulnerabilidad de control de su espacio marítimo, sobre todo de las embarcaciones que tienes con destino hacia Centroamérica y Estados Unidos. Y este apoyo que se da en términos militares de esta remilitarización de la guerra contra las drogas que tenemos ahora en el 2025, sí genera un nuevo espacio también, tanto para Estados Unidos como Ecuador en términos operacionales. ¿Para qué nos puede decir también del dinero ofrecido? Que, bueno, no sé si es significativo, pero por allí Marco Rubio también mencionaba que se va a dar algún presupuesto para justamente esta lucha contra el crimen organizado. Y efectivamente, creo que se mencionan aproximadamente 13 millones de dólares, 6 millones para operaciones de inteligencia, creo que era la declaratoria que se dio. Podríamos decir que no es significativo a anuncios adicionales que ya se han dado en el marco de este tipo de visitas. Recuerdo la visita que se recibió del secretario de Estado Blinken, me parece en el 2020, 2021, en el 2018 también, que ya se habían dado anuncios similares, se hablaba de 5 o 6 millones de dólares, podríamos decir, bueno, ahora la cantidad es mayor, pero en términos de la cooperación que da Estados Unidos para el Ecuador no es significativo. Piensa que esos 13 millones no es un apoyo directo al gobierno ecuatoriano y a sus fuerzas de seguridad, son apoyos que se dan, por ejemplo, a agencias, en su momento la USAID, que tenía un rol muy importante en el Ecuador, que pues lo suprimió el gobierno de Donald Trump, pero también a proyectos de cooperación internacional que se dan precisamente en el marco de las acciones de la lucha contra el crimen organizado, incluyendo ahora también narcotráfico y terrorismo. Entonces, el valor como tal, si es que uno empieza a desagregarlo en términos de la ejecución de proyectos y de acciones, lamentablemente es bajo. Es significativo, diría, para la cooperación internacional que recibe el Ecuador, pero en las capacidades actuales de Estados Unidos diríamos que el valor es relativamente bajo. Sarija Moya, ministra de Economía, estuvo en Radio Sucesos. Habló de las cifras económicas y la gestión que lleva adelante en el ministerio. Vamos con la nota. Un crecimiento importante para nuestro país. Ha tenido años después de la pandemia muy difíciles, ha sido muy difícil que se vea realmente un crecimiento económico. El dato a junio es del 3.9% y hay un nuevo indicador que mide la actividad económica que fue construido por el Banco Central y nos dice que esta dinámica se mantiene. Dentro del crecimiento económico, uno de los sectores más dinámicos y que más crecimiento ha tenido es del sector agrícola. El último dato sectorial de crecimiento del sector agrícola es del 17.5%. Y esto lo hemos logrado gracias a un trabajo en conjunto con varios sectores, uno de esos el sistema financiero del Ecuador, que se encuentra bastante sólido,
los depósitos en el sistema financiero han crecido en un 17.1% y esto hace que ellos tengan liquidez suficiente para poder dinamizar el sector productivo a través de crédito productivo. El crédito productivo ha crecido en un 15.1%. Ahora, refiriéndonos al riesgo país, este indicador ayuda a medir cuánto confían los mercados en nosotros. Si los mercados confían en nosotros, recibimos inversión que no es solo para el sector público, es inversión extranjera directa, es cómo nos ven desde afuera con nuestra capacidad de pago de obligaciones, pero también con nuestra capacidad de recibir inversión y también dinamizarla. El último dato es de 733 puntos, ya pasamos del umbral de 750 y una vez que bajamos del umbral de los 700 ya nos ubicamos en la banda en la que se ubican la mayoría de los países, es como un termómetro, el nivel de riesgo en rojo es pasado los 1000, el nivel naranja es de entre 1000 y 700, cuando bajas de 700 ya estás en un nivel en el que ya empieza a generarse otro tipo de confianza en tu país. Con eso podemos pensar que van a venir inversiones porque justamente se mencionaba en esta gira que hizo el presidente acompañado de varios ministros de su gabinete que vengan a invertir en el país porque el riesgo país va bajando. ¿Se ha concretado algo de estas inversiones que podemos pensar de lo que pueda venir? Claro que sí, en el sector energético, justamente en la penúltima gira que hizo el señor presidente, ya recibimos la inversión de 600 millones, que es inversión extranjera directa en el sector de energía que es tan prioritario para nosotros con proyectos fotovoltaicos. Eso es solo un ejemplo de todo lo que se va generando fruto de esta baja constante del riesgo país y de estos nuevos marcos normativos que generamos para atraer inversión extranjera directa. Hablemos del empleo, porque recientemente la portavoz del gobierno, Carolina Jaramillo, se refirió a esto en esta rueda de prensa que tiene todos los lunes. Ya mencionaba que hoy 282,000 ecuatorianos más tienen un trabajo adecuado. ¿Ha mejorado la situación de empleo en nuestro país? Sí, el empleo se ubica en 38.6%. El empleo adecuado es una prioridad para nuestro gobierno, generar empleo de calidad y que esto se vea reflejado también en el sistema de pensiones y que esto nos ayude a tener un sistema más sostenible. Se ve que hay ya una tendencia al alza. Recordemos que el empleo es un indicador cíclico, va variando de mes a mes de acuerdo a los ciclos productivos que tiene nuestro país en las diferentes regiones. Como hemos tenido crecimiento, lo más lógico es que pasado 2-3 meses y a medida que se va estabilizando ese crecimiento, también se van generando esas plazas de empleo. Ahora, lo ideal obviamente es que este crecimiento económico sea sostenido, o sea, que no sea, como dicen muchos economistas, como un efecto rebote de lo que no crecimos el año pasado, sino que sea algo sostenido. ¿Qué podemos hacer para que eso se sostenga en el tiempo y que el Ecuador siga creciendo, siga generando empleo e inversiones? El crecimiento tiene un fuerte apalancamiento en el consumo de los hogares. Si es que desglosamos por dónde viene el crecimiento, viene un fuerte crecimiento por consumo de hogares, pero también por inversión y formación bruta de capital. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra industria está invirtiendo en sus bienes productivos. Y esa es una excelente señal que nos dice que este crecimiento va a ser sostenido. Yo no invierto en maquinaria si yo no creo que realmente la voy a utilizar y que esta maquinaria me va a servir para tener más producción, más exportación. Uno de los sectores más dinámicos en el Ecuador es el exportador. Nuestras exportaciones no petroleras han crecido en un 20% y eso quiere decir que tenemos mercados que están demandando nuestros productos y este crecimiento se ha visto a lo largo de este año, pero también del anterior, y eso ya es sostenido. Por eso también el crecimiento en el sector agrícola. En Impacto Informativo, Juan Carlos Granados, exdirector de la Cámara de Comercio de Guayaquil, habla acerca del acuerdo comercial con Corea del Sur. Escuchemos lo que opina. Siempre un acuerdo comercial es importante porque nos obliga a competir. Corea del Sur es una de las economías más innovadoras del mundo, es decir, es la número 6 más innovadora del mundo. Es la segunda que más invierte en el mundo en inteligencia artificial, la número 1 en robots industriales, la quinta economía que más exporta en el mundo, la 10ª economía que más importa en el mundo y es el cuarto importador de petróleo más importante del mundo. Y nosotros, es decir, exportamos productos no petroleros a Corea del Sur y también exportamos petróleo a Corea del Sur. Y es un acuerdo que tiene 23 capítulos temáticos, es un
es un hito porque es uno de los tratados más amplios y modernos que el Ecuador ha firmado. Y como usted bien señala, no es pues un producto, y esto es una de las cosas que más me gustaría resaltar, no es producto por ósmosis, esto de aquí, se ha trabajado durante 10 años, como usted bien menciona, y eso me gusta porque significa que hay una política de comercio internacional afianzada ya en el Ecuador, que no importa el gobierno, se sigue trabajando en más acuerdos comerciales, lo cual de alguna manera nos va a ir haciendo empatar el partido frente a competidores regionales que hace más de 10 años sí tienen acuerdos con otros países de este calibre. De esa manera nosotros vamos a poder exportar a esta economía súper importante que nos consume camarón, cacao, café, banano, pesca, lácteos, chocolates, y podemos abrir nuevos capítulos en cárnicos, papas congeladas, arándanos o piña. Y en términos generales, también lo que hemos notado con estos acuerdos comerciales nuevos es que las MIPYMES son las que más empiezan a exportar, y eso es beneficioso porque eso implica sostenibilidad del empleo que las MIPYMES están dando y la posibilidad de más creación de empleo. Ahora, es un acceso Carlos, a más de 51 millones de consumidores. Claro. Es decir, estamos ampliando nuestro mercado más. ¿Cómo ve usted, en todo caso, las posiciones para los productos bandera del Ecuador, ¿no es cierto? Que son los que más divisas generan para el país, quizá la mayor cantidad de empleos también se establecen con estos productos bandera, el camarón. Vea usted, que al momento tiene un 20% de arancel, pero que cuando ya entre en vigencia el acuerdo, un contingente de 10,000 toneladas podrá entrar cada año sin pagar aranceles, o el banano, que tiene 30% de arancel, tendrá una desgravación arancelaria de 0, pero luego de 5 años. Y el chocolate con arancel de 8%, el café en grano con arancel de 2%, tendrán 0% cuando este instrumento entre en vigencia. ¿Cómo ve eso? Se espera que el 98.8% de los productos ecuatorianos ingresen a Corea del Sur con arancel cero. Es decir, eso lo que va a hacer es que nuestros productos de exportación, como los que usted menciona, sean más competitivos. Es decir, ese mercado de 51 millones de personas va a poder comprar productos ecuatorianos a un mejor precio, lo cual significaría más volumen de ventas y algo muy bueno para el Ecuador porque sostiene empleos y genera nuevos empleos. La balanza comercial no petrolera en este momento es deficitaria porque con Corea del Sur, y tenemos que de alguna manera más que nosotros. Ellos no ven. Por eso es que comenzaba yo por esa introducción, es decir, Corea del Sur suena como que no es un jugador tan importante, pero al final es la quinta economía que más exporta en el mundo, y la 10ª economía que más importa en el mundo, y que está súper automatizada en relación a las economías más potentes del mundo. Entonces, tener una relación con ellos es fantástico. Hay productos que se van a ir desgravando, es decir, en las industrias ecuatorianas que pudieran ser más vulnerables, para que gradualmente, para que se vayan ajustando a este acuerdo comercial, se vuelvan más competitivas y de esa manera todo salga mejor. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Queremos el día de hoy dar la bienvenida a Paulina Jauregui. Ella es coordinadora del Museo Interactivo de Ciencia, y es que el Museo Interactivo de Ciencia, además como parte de la Fundación Museos de la Ciudad, inauguró este pasado 28 de agosto Aguagua, un espacio diseñado especialmente para la primera infancia, para que los peques o los más peques exploren, jueguen y aprendan en el MIC, Museo Interactivo de Ciencia. Pauli, ¿cómo está? Bienvenida. Cuéntenos
¿De qué se trata esta iniciativa llamada Aguagua? Hola David, qué gusto estar aquí junto a ustedes hoy. Y bueno, Aguagua es el espacio para la primera infancia, es una iniciativa que de hecho el museo hace ya 17 años nace con un espacio para la primera infancia. Eso era algo único en el país, así como ser el primer museo interactivo, pero ya necesitaba una renovación, y esta renovación con Aguagua viene cargada de unas nuevas pedagogías en donde permitimos que el niño o la niña sea protagonista de su aprendizaje. Entonces es un espacio de juego libre, de muchas piezas sueltas y de despertar la imaginación. Una nueva pedagogía, dijo usted. O sea, más que una nueva pedagogía, la aplicación de nuevas pedagogías. La aplicación de nuevas pedagogías. Hablábamos antes de la entrevista y decíamos, claro, estamos renovando porque además el espacio anterior estaba como rejugado. Sí, habían rejugado a los niños y queríamos mostrar algo nuevo. Exactamente, ya la sala Guaguas, que era la anterior, como tú mismo dices, estaba súper jugada, ya el desgaste era muy grande, 15 años de juego, que era lo que duró, ya era demasiado. Entonces empezamos ya hace algunos años a pensar qué necesitan y a investigar y a trabajar con gente, a hacer focus group también, para ver qué necesitan las nuevas infancias. ¿Y qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que...? Primero, necesitan saber gestionar sus emociones. Entonces este es un espacio que, si bien es muy al juego, a los acompañantes les invitamos a que hagan las provocaciones de conectarse con el cuerpo y preguntar, y también generar ese diálogo con niños y niñas de, por ejemplo, ¿dónde se siente el silencio? Entonces voy siempre sintiendo en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque veíamos que los niños, los jóvenes, a los adultos, a veces tenemos esa desconexión con el cuerpo y ese desafío de saber cómo interpretar las emociones. ¿Qué pasa si eso nos enseñan desde chiquitos? Ese es como el primer desafío. El segundo, las nuevas pedagogías ya no son conductistas, ¿no? La anterior sala tal vez tenía muchos contenidos. Te enseño todos los animales de la olla de Guayabamba, te enseño todas las formas de habitar un territorio. Aquí, en cambio, son piezas que de hecho no tienen como formas elaboradas, porque lo que aquí queremos es que vuele la imaginación. Lo que de estos días que he visto cómo funciona, lo que para un guagua es una casita y son ventanas, para otro guagua más grande tal vez es el espacio para trepar, para probar mi cuerpo, y ese es el potencial de este espacio. Qué interesante. Entonces ahí tenemos básicamente dos puntos básicos, los que hemos hablado, y claro, en base a eso se ha ido armando todo este mobiliario. Seguramente hay muchas cosas que son sensoriales, cosas de luz, de sombra. Así es, totalmente. Son, imagínate, 1550 metros cuadrados. Wow, me estoy imaginando. Y tiene varios espacios, varias áreas, desde un espacio oscuro para jugar con luz, con color, con sombra, que es muy importante también el descubrir cómo funcionan. A la final, estas exploraciones son también el inicio de los procesos de aprendizaje. Los primeros 5 años de vida son clave en el desarrollo de las personas. Entonces aquí empezamos a dar las herramientas para que explores, para que sepas descubrir por tú mismo. Entonces, espacios de luz y sombra. Tenemos un área de taller, que le decimos desde el área sucia, porque aquí esperamos que haya actividades en las que realmente puedan ensuciarse, como dice su nombre, que sea de juego libre. Hay un espacio de trepar, de descubrir, de crear tus columpios y tus formas, otro de tejer, otro de interactuar con un panel grandote que tiene piezas para ingresar, como para los más chiquitos, para crear ya circuitos para pelotas para los más grandes, un túnel en el que en cambio tienes ventanas de diferentes colores y ves cómo, según el ojo con el que ves o la mirada con el que ves, también cambia el mundo. Son reflexiones también actuales, pero que queremos que a través del juego se descubra. Un concepto clave en este espacio es el juego. El juego es un ensayo de la vida. El juego es la primera forma en la que aprendemos a interactuar con otras personas, a descubrir nuestras habilidades también, y así vamos desarrollando habilidades físicas, motoras,
sociales, comunicacionales, sensoriales, como tú mismo decías. Porque Así además se divierten pues a través del juego, exacto, ¿no? Exacto, entonces es un espacio que cada vez que vas a descubrir algo nuevo. Yo siempre les digo, es que tú no has visto todo, porque si te metes como un guagua en ciertos lugares, te encuentras con espejos que tal vez no ven los adultos. Entonces a los adultos también es una invitación a acompañar ese juego y a volverse niños por un ratito. Claro, no perder ese niño interior que siempre debemos de tener. 1500 metros cuadrados. Así es. Esto es como un cuarto más o menos de una cancha de fútbol, ¿no? Sí, porque estamos hablando de 50 por 30 metros más o menos. No estoy dando las medidas exactas de esto, cómo tendrá dentro del museo, por eso hay que irlo a conocer además, y sobre todo esta iniciativa Aguagua. Hablemos un poco de cómo están atendiendo, qué días lo están haciendo, en qué horarios, hay que coger cita, no hay que coger cita, cuánto cuesta, cuánto me vale, etcétera, etcétera. Claro, bueno, el museo está abierto de miércoles a domingo, miércoles, jueves y viernes abrimos de 8 a 4, el último ingreso es a las 3, sábado, domingo y feriados de 9 a 5, el último ingreso es a las 4. El costo de las entradas es niños y adolescentes, $2, adultos $4, niños de la primera infancia de hasta los 2 años, 11 meses, no pagan ingreso, así como personas con discapacidad y adultos mayores. Si ustedes van con su familia, pueden visitarnos cuando ustedes quieran. Si quieren visitarnos con una institución educativa, tienen que comunicarse al museo para hacer una reserva y así tener una exploración ya especializada. De miércoles, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingos, atención, miércoles, jueves y viernes desde las 8 de la mañana hasta las 4 hasta de la las tarde. 4, la última entrada es a las 3 de la tarde. Exacto. Y los sábados y los domingos desde las 9 de la mañana. Ajá. Hasta las 5. Hasta las 5 y la última entrada supongo hasta las 4. Exacto, les dan una horita, es lo que Claro. decimos, es lo mínimo que necesitan para visitar el museo. Realmente tenemos muchos más espacios permanentes, temporales, para todas las edades. Así que por lo menos necesitan unas 2 horas, esa es la verdad. Este inauguraron el 28 fue jueves, es decir, ¿cómo estuvo la acogida ya en este primer fin de semana que pasó? Ha sido increíble, agradecemos Además, a toda la hablando de ciudadanía vacaciones, que ha claro. estado, o sea, de hecho el día de la inauguración llegó una cantidad de gente asombrosa, llegaron como 300 personas y hemos tenido un número parecido el sábado y el domingo de visitantes, entonces eso es importante y se ve la necesidad, que es algo que nosotros siempre identificamos, la necesidad de espacios para la primera infancia en la ciudad. Desde la red de cultura de Quito también tener espacios para todas las edades, así que este es un logro, es un hito, no solo para el museo, sino para toda la ciudad, porque aquí tenemos espacios accesibles desde los 0 a los 5 años. Editorial. Correísmo débil, gobierno fuerte, artículo de César Ulloa publicado en diario La Hora. La crisis del correísmo no fortalece necesariamente al gobierno porque la población exige respuestas a sus necesidades. Son dos hechos que se evalúan por cuerdas separadas. Lo uno no causa lo otro. Para muestra un botón. La justicia está en la obligación de hacer lo suyo en los casos de corrupción en los 2 mandatos de la Revolución Ciudadana y la actual administración debe hacerse cargo de la realidad, inseguridad y violencia, desempleo, inexistente sistema de salud pública, entre los más importantes y de atención urgente. Todos los presidentes han recibido problemas que nunca los causaron y de eso se trata la tarea, gobernar con liderazgo, inteligencia, equipo y ética para superar las dificultades. Nuestro país ha vivido de crisis en crisis, económicas, políticas, naturales y la más grave de todas, crisis de valores por parte de quienes nos han mal representado. Esto no significa olvidar el pasado, sino más bien, entre otras cosas, fortalecer el sistema de justicia para que no haya corrupción e impunidad, con un sistema incorruptible, imparcial, preparado y sensible. De ahí que la gran reforma sea judicial. Entonces, las respuestas que exige la gente son justas, pero probablemente no se resolverán en años, ya que venimos de malas decisiones por décadas en una acumulación de complicidades y rabos de paja de gran grosor. Por eso, si no se logra consolidar un acuerdo nacional para salir del abismo, cada cual seguirá jugando al sálvese quien pueda en una selva inhóspita y despiadada.
que nos cuesta un poco de generosidad. Y hay propuestas para el acuerdo, no se trata de inventar nada. En este escenario que promueve la polarización entre dos hechos que no son causa ni efecto, la sociedad civil sigue siendo refugio y bastión para soportar las arremetidas de una clase política desorbitada, con unas pocas excepciones y la miopía de una élite que juega al ganador del momento. ¿Será que en este contexto se cocinan las condiciones locales y nacionales para una propuesta distinta? Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. Sin ninguna vergüenza, María Sol Borja, primicias. La política ecuatoriana dejó hace rato de ser un escenario de debate para convertirse en un espectáculo de cinismo. El oficialismo actúa como si la vergüenza fuera un lujo innecesario. Blindados por su mayoría y el respaldo del Ejecutivo, se permiten actuar con descaro, acomodar las reglas a su conveniencia y adaptar el poder de forma selectiva para beneficio propio. El ejemplo más reciente es casi una caricatura de este descaro. Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, anunció que se va del país a estudiar una maestría. El problema es que pretende hacerlo sin renunciar a su curul. Pedirá una licencia sin sueldo, como si eso redujera lo problemático de su decisión, y dice que en los próximos días estará de vuelta en Ecuador, sirviéndole a todos los ecuatorianos. No solamente hay un intento de acomodar la ley a la medida de sus necesidades, pues el artículo 114 de la Ley de la Función Legislativa prevé una licencia para ausentarse por 30 días y luego agrega la licencia que supera los 30 días y hasta los 90 días en un año calendario será autorizada por el CAL en caso de enfermedad o incapacidad física debidamente comprobados. En derecho público, todo lo que no está permitido está prohibido. Pero cuando hay mayoría, y la mayoría controla cada instancia legislativa, el discurso sostiene cualquier cosa. ¿Cómo pretende sortear la ley? Irse un mes, regresar unos días y volver a pedir licencia por otro mes, y así durante el año. Si es así, no solamente que hay una interpretación de la norma a conveniencia, sino que Centeno parece no entender que la esencia del cargo que ocupa requiere de entrega absoluta. Ser legisladora no es un juego ni debería ser un título para engrosar una hoja de vida personal. Al contrario, debería evidenciar un compromiso profundo hacia el país que le está eligiendo para un cargo fundamental. Como miles de jóvenes en el Ecuador voy a trabajar y estudiar, dice, sin un ápice de vergüenza. ¿Sabrá Centeno que justamente las personas con más dificultades para hallar trabajo en el Ecuador son los jóvenes? La tasa de desempleo en personas entre 18 y 29 años alcanzó el 9.2% en 2024, según el INEC, o que hasta 2022 los datos más actualizados disponibles indican que apenas 4 de cada 10 jóvenes logran entrar a la universidad. Un poco de realidad no le haría mal a la legisladora. Es el deber de los asambleístas formarnos, continúa. Sí, antes de ocupar la curul, no durante. La oportunidad, palabra que repite varias veces en su intervención, es para ella, no para el país. Quizás debió pensar bien antes de optar por un compromiso como el que aceptó. Si no hubiese sido asambleísta, podría estudiar lo que quisiera, donde quisiera. Y no es solo un problema de recursos, que no es solo el sueldo. El título de legisladora viene también con muchos beneficios, como acceso privilegiado a la información, relaciones políticas nacionales e internacionales, inmunidad, entre otras perlas. ¿Por qué renunciar a eso si le permiten mantenerlo para beneficio propio? En cualquier democracia medianamente sana, una decisión como esta, avalada por el Parlamento, provocaría un escándalo. Aquí apenas un murmullo. Quienes lo cuestionan serán envidiosos, resentidos, enemigos. Pero no es el único caso en donde la vergüenza parece ausentarse. El legislador oficialista José Chamba contrató a su despacho a Lindsay Macías, a su expareja, o eso asegura él, y madre de su hija. Un conflicto de interés tan evidente que no requiere explicación. Sin embargo, él intentó darla, diciendo que ellos ni están cansados ni tienen unión de hecho y que Macías tiene perfil para ser ministra. Chamba también difundió un vergonzoso video en el que aparece Macías intentando leer algo que parece no entender. Allí dice que está en la fiscalía
entregando una denuncia por la difusión no autorizada de mi imagen por parte de distintas páginas y perfiles digitales que dice la expusieron públicamente sin su consentimiento. El video, que dura 2 minutos y medio, causa mucha incomodidad por su forma y por su fondo. Una persona que asume funciones públicas, renunció tras el escándalo, debería saber que está sujeta al escrutinio y que revelar el vínculo que tenía con Chamba no es una exposición que requiera de su consentimiento. Al contrario, es un ejercicio de información y transparencia perfectamente válido y necesario en democracia. Pero ella no lo sabe. Ella, con su perfil de ministra, denunció presuntas violaciones a la intimidad, exponiendo en el video que ella hace y Chamba difunde el documento de la denuncia, en el que se incluyen sus datos personales como nombres completos, número de cédula y correo electrónico. Ni siquiera tomó la precaución de borrarlos. A Chamba lo blindó el Consejo de Administración Legislativa CAL, controlado por el oficialismo, y no admitió a trámite la renuncia presentada por el legislador o la denuncia presentada por el legislador de la Revolución Ciudadana, César Palacios, por presunto nepotismo. Para protegerlo, usaron mañas. En un comunicado divulgado este lunes se indicó que el presidente de la Asamblea solicitó a la Unidad Técnica Legislativa un informe bajo criterios de imparcialidad, legalidad y objetividad para saber si procedía o no la admisión de la denuncia. El informe recomendó no admitir a trámite la denuncia. El documento concluyó que no existía vínculo jurídico familiar entre Chamba y su ex asesora. La maña está precisamente en que la resolución no es vinculante y aún así el CAL oficialista prefirió proteger a su coideario y archivar la denuncia, sentando una vez más un precedente nefasto. El CAL debió limitarse a revisar que la denuncia cumpliera los requisitos de forma. El análisis de la infracción le correspondía al Comité de Ética. Pero, ¿a quién le importa? El que tiene el poder en sus manos hace lo que quiere con él. No, lo que no piensan cuando el poder los obnubila es que tarde o temprano ese poder, como el florón, pasa a otras manos, y esas manos lo usarán en contra de quienes hoy se creen invencibles. Parte del oficialismo actúa como si la Asamblea fuera su feudo personal, y lo hace sin ruborizarse. No hay un mínimo de decoro, ni siquiera la necesidad de guardar apariencias, porque saben que no habrá sanción, que no hay contrapesos reales, que el costo político es casi inexistente, pues el escándalo de hoy se tapa con el de mañana. En un país carcomido por la violencia, estos actos parecen menores, y eso justamente es lo más alarmante: la falta absoluta de vergüenza. Algunos legisladores ni siquiera sienten la necesidad de cuidar las formas, no disimulan, no esconden, no se esfuerzan en dar explicaciones medianamente serias. Pero la vergüenza, aunque parezca un valor menor en medio de una crisis de inseguridad y corrupción, es el límite invisible que separa el poder del abuso. Cuando se pierde, lo que queda es un poder obsceno, vulgar y autorreferencial. Un poder que no sirve al país, sino que se sirve de él. Y es ahí donde estamos, gobernados por quienes actúan sin ninguna vergüenza, como si la democracia fuera un botín personal y no una responsabilidad frente a millones de ciudadanos que hoy se sienten huérfanos de representación. María Sol Borja, Primicias. Noticias internacionales. Como la religión ortodoxa se convirtió en un arma de guerra híbrida en las elecciones moldavas. Moldavia vuelve a ser de nuevo desde hace unos meses un objetivo prioritario de las campañas de desinformación rusas debido a las elecciones parlamentarias del 28 de septiembre. Las autoridades de Chisinau han identificado varias vías por las que Moscú intenta influir en la situación interna. Una de las más insidiosas, según el gobierno moldavo, es a través de la Iglesia Ortodoxa rusa, que se ha convertido en un vector para difundir ideas prorrusas y campañas de desinformación. Această etapă avem 10 paliere mari pe care Rusia acționează și încearcă să realizeze acțiunile de destabilizare în Republica Moldova. Au bunăoară utilizarea bisericii din țara noastră în scopuri de propagandă și dezinformare în interesul Federației Ruse.
La Comisión Electoral Central ya ha registrado casos de sacerdotes ortodoxos implicados en actividades de propaganda política. La autoridad electoral de Chisinau advierte de que la participación de la Iglesia en la campaña electoral es contraria a la ley y ha pedido a los representantes de las confesiones religiosas que se abstengan de realizar actividades políticas. Eu cred că este obiectivul clar de a încetini sau stopa definitiv integrarea europeană a țării noastre, de a menține Republica Moldova în zona gri de influență a Federației Ruse, de a extinde această armă geopolitică care este Metropolia Moldovei la moment asupra minților, dar și voturilor oamenilor care frecventează des biserica în Republica Moldova. Desde la perspectiva de Bruselas, las elecciones moldavas del 28 de septiembre serán una fecha clave para el futuro de Moldavia. Si ganan los partidos prorrusos, se congelarán las negociaciones de adhesión a la UE. El martes 9 de septiembre, la presidenta Maya Sandu hablará ante el Parlamento Europeo de Estrasburgo sobre el peligro y los riesgos de la injerencia rusa. Elon Musk no asiste en la Casa Blanca a la cena de líderes tecnológicos. La ausencia del multimillonario Elon Musk, antiguo aliado de Donald Trump, se dejó notar en la cena ofrecida este jueves por el presidente estadounidense en la Casa Blanca. Trump fue el anfitrión de un exclusivo grupo de multimillonarios del sector tecnológico, entre los que se encontraban Mark Zuckerberg de Meta y Sam Altman de OpenAI. Musk y Trump no han mantenido una buena relación desde su disputa pública a principios de este año en torno a su controvertido plan presupuestario. Posteriormente, el líder tecnológico intensificó la disputa acusando al mandatario de ocultar su relación con el financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein. Musk fue uno de los mayores donantes de Trump durante la campaña, apareciendo además regularmente en mítines para apoyarle y suministrando millones de dólares a comités de acción política de apoyo al Partido Republicano. Familiares de los rehenes de Hamás conmemoran 700 días del ataque en Israel. Las familias de los rehenes tienen previsto organizar protestas en todo Israel el sábado, cuando se cumplan 700 días desde el ataque de Hamás del 7 de octubre. Las manifestaciones en conmemoración del ataque que causó la muerte de 1.200 personas y el secuestro de 251 rehenes en la Franja de Gaza tendrá lugar en Tel Aviv y Jerusalén. Se cree que al menos 48 personas siguen retenidas en la franja y se cree que 20 siguen con vida. El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que lucha por la liberación de los rehenes, ha pedido a Israel y Hamás que se sienten a la mesa de negociaciones. Se han realizado campañas contra el plan del líder israelí Benjamin Netanyahu de tomar la ciudad de Gaza, donde Israel afirma que Hamás ha creado una vasta red de túneles. Netanyahu ha llamado a filas al menos a 60.000 reservistas para apoyar el plan, lo que ha suscitado críticas tanto en el país como en el extranjero. Mientras tanto, los esfuerzos por alcanzar el alto el fuego entre Hamás e Israel se han estancado, ya que ambas partes se mantienen firmes en sus demandas. Las conversaciones sobre un alto el fuego temporal que habría permitido la liberación de al menos algunos rehenes se rompieron cuando el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, se retiró del acuerdo y culpó a Hamás. Israel se ha mantenido firme en su plan de tomar el control de la ciudad de Gaza hasta que todos los rehenes sean liberados y Hamás se rinda. Bulgaria da marcha atrás en su afirmación de que el avión de von der Leyen fue objetivo de Moscú. Las autoridades búlgaras niegan las sospechas de que Moscú haya interferido en la señal GPS del avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Esto se produce pocos días después de que la Comisión citara al gobierno búlgaro para sugerir que el incidente se debió a una flagrante interferencia de Rusia. El primer ministro búlgaro Rosen Zeliadkov declaró el jueves ante el Parlamento que el avión de von der Leyen no había sufrido interferencias ni bloqueos prolongados. El avión de von der Leyen, según los datos de seguimiento, habría dado vueltas durante 9 minutos antes de aterrizar en el aeropuerto de Plovdiv.
Algunos analistas creen que la señal GPS del avión podría haber sido víctima de una suplantación de identidad en lugar de interferencias. La suplantación es una práctica muy sofisticada a la que solo pueden acceder agentes estatales y que es indetectable con instrumentos convencionales. Un ingeniero de telecomunicaciones declaró a Euronews que un avión con buena señal dando vueltas en círculo suele ser un indicador de suplantación. Otros analistas creen que el GPS del avión podría haber funcionado mal, lo que también explicaría el incidente. Teliazkov ha ordenado a las autoridades que sigan investigando el asunto. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo.
Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.